Bueno, pues antes de que vayamos con otro más de los capítulos en los que se va demostrando que Bildu manda y luego otros obedecen, medio obedecen, pero se acaba haciendo lo que está pidiendo Bildu, Esquerra, etcétera, que han pedido un acto en el cual se denigre a Felipe González por el propio gobierno actual. Vamos, mejor dicho, por el propio presidente del gobierno actual y responsable y secretario general del Partido Socialista, por Pedro Sánchez. Le han pedido que le quite todos los honores y todo el tratamiento como expresidente, por cierto, cosa que no se puede hacer. Se puede hacer por una disposición judicial, se puede hacer por una resolución judicial, pero no se puede hacer porque estos señores decidan, ahora te quito todo el trato de expresidente. No, no se puede hacer, pero Bildu lo ha pedido. Pero hablamos de eso para que veamos hasta qué punto, en unos momentos, hasta qué punto manda ya Bildu en todo este cotarro. Pero antes, un consejo sobre muebles a dama, porque ahora pueden aprovechar para comprar a los mejores precios. Bueno, por eso deben ir a Muebles a Dama porque están en el remate final de las rebajas y tienen unas ofertas increíbles. Les digo alguna. Sofá chaislón de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 pubs y en diferentes colores además para que puedan elegir solo por 799 €. No lo olviden, transporte y montaje, esto es muy importante, transporte y montaje gratuitos, incluidos en el precio. Muebles a Dama, en General Ricardos 190 y en su web, si lo quieren consultar, www.mueblesadama.com. Bueno, tiene tanta fuerza ya en estos momentos Bildu, por cierto, que hay que recordar para la gente que no lo sepa que ellos lo oficializaron. Nosotros en OK Diario lo dimos como noticia, como exclusiva, posteriormente se fraguó y se confirmó, ¿vale? Bildu opera con un acuerdo estable en el Congreso de los Diputados con Esquerra. Es decir, ustedes pueden pensar que son dos formaciones distintas, efectivamente están inscritas en el registro de partidos, cada una con una forma distinta y con un nombre distinto, ¿vale? Pero los dos tienen un acuerdo de comportamiento, de actuación, de estrategia conjunta en el Congreso de los Diputados. Es decir, tienen muchas cosas en común, Bildu y Esquerra. Bueno, pues Bildu ha decidido que quiere acabar con el pasado vivo del Partido Socialista. ¿Quién se le ha sumado en eso también? Podemos, por supuesto. Podemos también quiere acabar con la figura de Felipe González. ¿Quién se les ha sumado? Esquerra. Por supuesto, ¿cómo no se les iba a sumar? Y por cierto, en el Parlamento Europeo, y ahora se lo vamos a explicar, también se les ha sumado otro grupo, el de Puigdemont, de hecho con la firma de Carles Puigdemont, y han pedido que se denigre la figura de Felipe González, que se le retire todo trato como expresidente, que se haga un acto público por parte del Partido Socialista para acabar con este hombre. Bueno, para acabar desde el punto de vista político, para acabar con su influencia. Bueno, el origen de esto, según dicen, mi tesis es que no, que esto estaba decidido hace ya mucho antes, viene de unas declaraciones que hizo Felipe González. Vamos a escucharlas. Compara lo que está ocurriendo en el gobierno, esto es de ahora, de la gestión del coronavirus, de hecho, y compara lo que está ocurriendo en el gobierno con el camarote de los hermanos Marx. Atención. Vivo algunas veces la tensión entre unos y otros, a veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo dice, y yo 2 huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta. Bueno, esto es lo que decía. Decía que había sobrado soberbia, decía que había faltado humildad y profesionalidad para haber visto las alertas y haber protegido a los españoles, cosas, por cierto, totalmente normales. Bueno, decía esto, justo en medio aparecen repescados, porque ya salieron en el pasado, unos informes desclasificados por la CIA. ¿Qué decían los informes desclasificados de la CIA? Aludían a Felipe González y a los GAL. ¿Y qué decían? Que Felipe González estuvo de acuerdo en la creación de una banda, mencionaba de mercenarios para acabar con ETA. Eso es lo que decía. La frase previa, no dejen que les diga nada lo que decían y que les den más supuestos detalles, porque yo he visto esos documentos y la frase previa está tapada. La CIA cuando desclasifica, no desclasifica, puede hacerlo, si quiere desclasifica por completo, pero muchos de los documentos los desclasifica por partes, por párrafos o por frases. La frase inmediatamente anterior a lo que les acabo de decir viene tachada, con lo cual, ¿que podría haber dicho o haber pensado estuvo implicado en la creación? Pues yo no lo sé, porque en el documento desclasificado no viene. ¿Que pudo haber dicho lo contrario? Tampoco lo sé, porque en el documento no viene. Por cierto, lo que sé es que esto tampoco es ninguna novedad, pero casualmente aparece ahora, o qué casualidad, cuando Felipe González hace críticas a este gobierno por la gestión del coronavirus, y o qué casualidad, el grupo de socios de Pedro Sánchez toma ya con la lealtad, salta al cuello y le exige que lo mate públicamente desde el punto de vista de prestigio, de relevancia política, de influencia, que acabe con toda la relevancia de Felipe González. ¿Quién llevaba la voz cantante en esta petición? EH Bildu. ¡Qué raro! Atención. Documentos desclasificados de la CIA señalen a Felipe González, presidente del Gobierno español, entre 1982 y 1996 como uno de los responsables
del terrorismo de Estado y que confirmen su implicación directa en la creación del GAL. Desde el Grupo Euskal Herria Bildu hemos registrado ya una solicitud de comparecencia de Felipe González para que el expresidente del Gobierno español dé explicaciones en la Comisión de Interior del Congreso. Creo que nadie entendería que hechos tan graves durante la guerra sucia queden impunes y nadie entiende también este silencio que, por otra parte, puede ser tan elocuente, ¿no? Solo por completar la información, EH Bildu es una submarca de Sortu, que es la primera, la que fue legalizada en aquella ocasión por el Tribunal Constitucional pisoteando al Tribunal Supremo. Esa marca se constituyó con 22 personas que habían formado parte, de una manera o de otra, de la banda terrorista ETA. O sea que como nos pongamos a preguntar, a lo mejor sí, efectivamente hay gente que puede dar muchos datos de terrorismo, sí, y de matanzas y de asesinatos, mucha. Porque como decía antes Daniel Portero, hay en estos momentos 307 asesinatos de ETA sin esclarecer. Jesús Ángel. Que sale y habla esta señora, que como tú has dicho, que habla de la guerra sucia. Más sucio que los asesinatos de ETA no hay absolutamente nada. O sea, aquí no se hizo ninguna guerra sucia, nada más que la que hizo ETA contra la vida de los españoles que asesinó. Y lo que decía Portero, ¿no?, que haya más del 50%, yo he escuchado, de los asesinatos estén sin aclarecer, eso es lo que hay que hacer. Y para que España pueda seguir su rumbo, su modo de vida, tiene que investigar los asesinatos de esta gente, y esta gente no puede estar en el Congreso de Diputados. Este partido tendría que ser inmediatamente legalizado, porque por activa o por pasiva constantemente hace alegatos a favor de una banda terrorista como fue la banda terrorista ETA. Felipe González, cuando estuvo gobernando, hizo una cosa que le separa, aunque lógicamente es el secretario general del Partido Socialista, que le separa radicalmente de lo que hizo el señor Pedro Sánchez. Felipe González siempre supo que sus principales enemigos eran los comunistas, porque no hay mayor enemigo para un socialdemócrata que un comunista marxista-leninista, como por ejemplo es la señora de EH Bildu o el señor Pablo Iglesias. Por lo tanto, lo que vivimos en los años 80 y principios de los años 90 era un partido socialista que se asimilaba más a una socialdemocracia normal. Ahora estamos con un partido socialista que se asemeja más al del Largo Caballero, al del Frente Popular. Por eso el conjunto de partidos que forman esa amalgama de Frente Popular que sostienen al gobierno piden la cabeza de Felipe González. ¿Y por qué la piden? Por una sencilla razón, porque cada vez que habla, pues dice algo con sentido común. Es de locos lo que ha pasado aquí, la pandemia que se ha vivido, 50.000 muertos que se ha vivido, con un gobierno que se peleaba por activa y por pasiva en esos consejos de ministros que yo creo que fueron vergonzosos, sobre todo al principio de estado de alarma. Hemos visto cómo este gobierno pues, ha hecho la gestión desastrosa, y ahora pues lógicamente viene todo esto de que los GAL y que Felipe González hay que quitarle todo el tratamiento de dignidad como presidente de gobierno. Esto es el colmo, o sea, son todo como el pulpo, lanzan su tinta para sacar a la opinión pública del contexto. A los GAL es un hecho pasado de la historia de España, que yo creo que ya todo el mundo sabe quién es el señor X y contra quién luchaba, precisamente su grupo de mercenarios y todo lo que pasó. Yo creo que no hay nada que hablar ni que explicar, ni tiene que venir hacia. Pero, lógicamente, lo que sí tenemos ahora es un grupo político que es el brazo político de una organización asesina como es la ETA, en este caso como Bildu, que son socios predilectos del gobierno de España. Y eso es lo que hay que tratar por activa y por pasiva. Los GAL es el pasado, eso pasó hace ya 30 años. Ahora mismo lo lamentable es que los terroristas por activa y por pasiva están en las instituciones y lo peor de todo, que están sosteniendo el gobierno de España. O sea, que están marcando la dirección a Falconetti, que vaya por un lado o que vaya por otro. Y eso es la realidad. Todo lo demás sobra. Ahora los GAL, que si la CIA, bueno, yo creo que es un hecho de la historia de España, y lo importante es lo que estamos viviendo ahora. Y Felipe González yo creo que ha acertado. Es el camarote de los hermanos Mas, todo lo que ha pasado en el gobierno de España y que está pasando ahora mismo. Percival, la estrategia de todas formas, fíjate que yo tengo la sensación de que les está funcionando.
Es decir, ellos, tanto EH Bildu como Esquerra, como Podemos, lo que quieren es fraccionar y debilitar al Partido Socialista, porque de esa manera siguen absorbiéndole votos. Es decir, Pedro Sánchez ha metido en una ratonera a su propio partido tremenda, en la cual le absorbe voto Podemos, le absorben votos los nacionalistas, él se ha metido en el campo nacionalista separatista, él se ha metido en el campo comunista, y evidentemente los auténticos le acabarán absorbiendo. Y ahora con esto además le fuerzan a tener que renunciar a su pasado, es decir, tiene que denigrar aquello que ocurrió en sus filas. Yo nunca he defendido los GAL, nunca lo defenderé, me parece totalmente criticable. Ahora, no se lo están haciendo por eso. Es decir, quien es el heredero de una formación terrorista, evidentemente no dice esto por escrúpulos con el terrorismo, no es verdad. Lo dice porque ve que hay una presa política y quiere morder carnaza, quiere llevarse los votos. Y yo de verdad que le veo tan inepto a Pedro Sánchez que es capaz de entrar en esta historia. Como de veras crucen la raya de denigrar y de insultar su propio pasado, todos los votantes constitucionalistas del Partido Socialista van a decir se ha acabado. Y entonces el líder de esa izquierda pasará a ser Podemos. Ojalá eso último que dijeses fuese así, Carlos. O si hubiera alguien que lo bebiera desde un partido de izquierdas constitucionalista, pero yo hoy por hoy no lo veo. Mi capacidad de sorpresa para ver las tragaderas que tienen los votantes del Partido Socialista es que no tiene límites. O sea, es que se lo han perdonado todo. Bueno, todo. Empezando por los 50.000 muertos y las encuestas, no digo las del CIS, que eso, en fin, eso es ciencia ficción, pero muchas otras encuestas que parecen ser más atinadas no suponen un desgaste demasiado importante para Pedro Sánchez. Pero bueno, yendo al fondo del asunto. Primero, Felipe González estuvo involucrado con los GAL. Vale, ¿y la noticia cuál es? O sea, pero ¿alguien tiene alguna duda de ello? O sea, de luego, en el documento que se ha desclasificado no se le identifica como el señor X directamente, simplemente dice que tuvo una relación. Pero vamos a ver, si cuando Felipe González se fue a la prisión de Guadalajara a abrazarse con Barrio Nuevo y Vera, que entraba en la cárcel por él, ¿alguien tiene alguna duda que era porque estaba involucrado con los GAL? Pero si es que, de verdad, es que esto... Te llevo la frase a más. Cuando EH Bildu empieza a hacer todo el entramado de alianzas que tiene con el Partido Socialista, ¿tenía alguna duda de que Felipe González tenía relación con los GAL? Entonces, ahora que hagan este postureo... Entonces, esto entronca con lo segundo que decías, que creo que es la cuestión de fondo, que ¿por qué el PSOE es el socio favorito de todos los enemigos de España? Pues porque está dispuesto a venderse y a encarnar esa figura de una España débil, que es lo que quieren los de Bildu, los de Esquerra, los del PNV en gran medida también, y tantos otros, y por supuesto Podemos. Entonces, el compañero de baile, si se me permite esa expresión, favorito para todos ellos, y que van a estar dispuestos a perdonarle todo lo demás, la gestión del coronavirus, de todo lo que sea, mientras tenga un gobierno de España débil, que sea incapaz de tener una gestión mínimamente coherente para toda España. Es que recordemos también lo que ha sido la gestión de temas que no son estrictamente sanitarios en los últimos meses. Es que ha sido imposible poner en marcha una política educativa que coordinase cómo se iba a examinar a los alumnos, tanto de secundaria como de universidad, en toda España. ¿Por qué? Porque el gobierno era incapaz de imponerse. Es que nos han llevado a eso. No podemos ni coordinar las fechas de examinación de nuestros alumnos de secundaria universitaria en España. Claro, esto para Bildu y demás es jauja. Aquí, mientras el PSOE siga así, pues usarán a Felipe González, usarán al que haga falta. Ojalá utilicen a Zapatero, que ese sí que se merece que le hagan todo tipo de investigaciones. Ahora, con todo lo que está saliendo de las comisiones de Moro en Venezuela, ahí sí que habría campo para investigar. Bueno, pues atención, porque en medio de este ataque, les repito, los que le están atacando son todos los socios de gobierno. Es decir, Esquerra, PNV, que se ha sumado a esta quema, EH Bildu, bueno, todos, hasta, ya les digo, Carles Puigdemont, que es socio puntual. Si me tengo que apoyar en ellos, me apoyo, si no me meto en la mesa de Pedralbes y negocio, si no, no negocio. Bueno, todo el entramado de apoyos, y Podemos, por supuesto, se han sumado a esta petición. Podemos ya ha dicho que hay que investigar, que hay que crear una comisión de investigación contra Felipe González. Bueno, atención, porque lo que van a ver
es el listado de la supuesta defensa que ha lanzado Pedro Sánchez para Felipe González. Si esto es la defensa, de verdad, casi quita el portero, pone una portería así gigantesca de 38 metros de largo y no se preocupen que habrá goles por todos los lados. O sea, atención a la defensa, empezamos por Ábalos. Esto no nos parece bien como Partido Socialista y por lo tanto no lo vamos a apoyar, y porque además detrás de cada cuestión en política sabemos que el afán no está en la búsqueda de la verdad tan solo, sino también hay otras intenciones que se pretenden actualizar y extender responsabilidades más allá de los que fueron protagonistas en su día. Es el sentido oportunista de la política en el que lógicamente no vamos a compartir. ¡Qué euforia en la defensa! Vamos, el aguerrido Ábalos. Por cierto, sacan al ministro tocado por el Delcy Gate. Vamos, es que no podían sacar a otra persona peor para defender. Susana Díaz también está en sus mejores momentos, ¿verdad? Vamos, después del varapalo en Andalucía, creo que es el estandarte del socialismo. Esta es la segunda persona que ha salido a defenderle, Susana Díaz. Miren además qué euforia en la defensa también. Hay veces que se coincide, veces que no, si es que el PSOE es plural. Sí, si yo lo he vivido en mis carnes como presidenta, creo que quiero a Felipe, todo el mundo lo sabe, una barbaridad, a veces coincidió, a veces no, pero ¿alguien le puede cuestionar a Felipe lo que ha sido? Pues no, y a veces se está de acuerdo y otras veces no, pues el PSOE, esa es la diferencia. En el PP ya hemos visto, es como se está convirtiendo en una extensión de la extrema derecha, ya ellos, ¿no? Acaba hablando de la extrema derecha, pero vamos a ver que les está insultando EH Bildu, su socio, que les está insultando Esquerra, PNV, pero ¿quieren decir algo sobre sus socios? No se atreven con la boca chica. Bueno, les hemos mostrado antes, a Aizpurúa, ¿verdad?, a la portavoz de EH Bildu lanzando todo tipo de insultos, llamándole Mr. X a Felipe González por los GAL. Bueno, lo que van a ver ahora es la respuesta, que esto no me atrevo ni a llamarle defensa. Esta es la respuesta que dio inmediatamente después Carmen Calvo. Atención. En la vía de la reforma de la Ley 52 del 2007, que está planteada en una legislatura que apenas tiene 5 meses, con el parón importante, desgraciadamente, que hemos tenido que vivir luchando contra la pandemia, o por la vía de un anteproyecto que modifique las 2 leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Pero es que es más, propondremos que desaparezcan también el reconocimiento que tuvo en vida post-mortem Billy el niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida. Ni una palabra. O sea, le llaman Mr. X, por cierto que no era Merced Purúa, le llaman Mr. X y nada. Es que ni contesta. Que si la parte contratante del contrato cerrado, del tal, no se preocupe que nos veremos la próxima semana. ¿Perdón? Que le acaba de decir al Partido Socialista que montó una banda terrorista, que era un capo, su líder máximo, su gran bandera, que era un capo. Bueno, ¿y qué es lo que responde la parte contratante de la parte contratada? Bueno, pero si es que el vicepresidente segundo del gobierno les acusó de tener las manos manchadas de cal viva. Y ahí están. Pero si es que les da igual, si es que el proyecto de poder está por encima. Estos son nimiedades, estos son pequeñeces. ¿Qué más me da a mí Felipe González? De hecho, igual están encantados de hablar de Felipe González y no tener que hablar de 50.000 muertos. ¿Sabes lo que pasa? Esto es una distracción fantástica. ¿Sabes lo que pasa, Percival? Que esto, mi tesis, esto es mi tesis, yo creo que tiene mucho que ver con la agenda comunista que late y que se ha impuesto por debajo del coronavirus. Es decir, ellos quieren cargarse las instituciones, quieren cargarse los pilares de la Constitución. Nuestra Constitución se apoya en una etapa maravillosa, no maravillosa porque no hubiera sufrimiento, sino maravillosa por lo que demostró de los españoles, que es la etapa de la transición. En la etapa de la transición todo el mundo cedió con una cuestión, con un objetivo, España. Conseguir sacar adelante España, meterla en el ciclo económico positivo, meterla en los círculos internacionales de influencia, hacer que España volviese a ser grande, hacer que España fuese una potencia económica, que atrajera empresas, que viviéramos en paz, que los partidos aprendieran a convivir en democracia. Y todo el mundo cedió, y ellos se lo quieren cargar. Ellos dicen que como contribuyó, y efectivamente contribuyó con la ley Harakiri del régimen franquista, contribuyó a que hubiera una transición hacia la democracia. Pero ¿cómo vamos a negar eso si es la evidencia de la historia española? Es más, es la grandeza. Somos de los poquísimos países donde desde una dictadura se ha hecho una transición pacífica hacia una democracia. ¿Cuál es el problema? ¿Teníamos que volver a matarnos? Nuestros queridos amiguitos progres preferían que nos hubiéramos vuelto a matar, como en la guerra civil. Esa era su gran salida, y les fastidia que haya sido así. Y sí, efectivamente, se instauró una jefatura del Estado en un rey, en el rey Juan Carlos, también está siendo atacado. Se instauró un sistema de partidos y se instauró desde unas cortes que se hicieron el Harakiri. El propio sistema franquista se hizo el Harakiri y dio paso a una pluralidad de partidos. Sí, efectivamente. ¿Y qué tenemos que olvidarnos de que hicimos eso? Pero si es un orgullo que se hiciera así. Y ellos quieren cargárselo. ¿Cómo te lo cargas? Cargándote toda esa etapa.
¿Qué es lo que quieren cargarse? A Felipe González, porque fue uno de los artífices de aquella etapa. Se lo quieren cargar, porque quieren demostrar que el Partido Socialista también estaba dentro de una transición que según ellos venía de la dictadura. Y por tanto, borrón y cuenta nueva de todo. Y por tanto, ¿quién queda? El Partido Popular también viene de la Alianza Popular de aquella época. La gente de UCD, la mayor parte, pasó a formar parte de las filas del Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular, según ellos, es franquista. El Partido Socialista, según ellos, también, porque este señor estuvo en la transición y según ellos esa transición también estuvo manchada. Fuera el Partido Socialista. Vox es fascismo puro. O sea, no nos hemos dado cuenta todos, pero resulta que el número 1 se llama Benito Mussolini, el número 2 se llama Adolf Hitler. De verdad, es que pintan una radiografía de lo que es España y por tanto, ¿quién acaba quedando? Ellos, los verdaderos dictadores. Claro. Están en esa demolición. ¿Y sabes la imagen que me ha venido a la cabeza al escucharte el análisis que comparto? Es lo mismo que están haciendo en Estados Unidos tirando las estatuas. Totalmente. Es exactamente la misma lógica. Totalmente. Hay que tirar las estatuas del legado histórico que encarna valores que ahora no se comparten, y entonces Felipe González, y bueno, a mí francamente me cuesta defender a Felipe González. A mí igual, vamos, te lo reconozco abiertamente. Ojalá algún día algún socialista diga algo sensato mientras está en el poder, porque es que la sensatez solo les alcanza cuando han dejado el poder. Lo digo por Felipe González, lo digo por Alfonso Guerra, lo digo por Joaquín Leguina, en fin, ¿cuántos hay que solo han empezado a decir cosas sensatas cuando no están? Ahora, que participó en la transición, como acabas de decir, y que fue una persona clave en llegar a acuerdos durante la transición, es exactamente así. Y es por eso mismo que quieren derribarle como si fuese la estatua o de Colón, o de Cervantes, o de Fray Junípero Serra en Estados Unidos. Ya verás cómo a Rodríguez Zapatero no le critican. No, ya verás. Imagínate. No, pero es que Felipe González hay que recordar una cosa muy importante. A todos estos partidos que les une el marxismo, como tú decías, Carlos, ese marxismo que nos lleva al comunismo. Felipe González fue el que renegó del marxismo dentro del Partido Socialista y Pedro Sánchez es el que vuelve a recuperar la bandera del marxismo. Bueno, y Zapatero Pero claro, ahora vamos con Zapatero. Es que Zapatero, cuando rompe todas las reglas de la transición, que la rompe Zapatero, lógicamente, con esa ley de memoria infecta, iba a decir, de memoria histórica que se infecta, lo que pretende es romper la transición por una sencilla razón, para Zapatero la legalidad viene del Frente Popular y por lo tanto tenía que hacerse de alguna forma pues todo el régimen de Franco, que es el que pasamos luego a la transición y al estado actual del 78, pues había que denigrarlo de todas maneras y así se ha hecho por medio de la ley de memoria histórica y con la profanación de su tumba. ¿Qué es lo que pretende esta gente? Volver a ese momento del año 36 directamente, a ese estado procomunista donde, la oposición es fascista, como se hizo en su momento, donde las instituciones son asaltadas por activa y por pasiva, y lógicamente en todo ese proceso de destrucción del régimen del 78 hay una figura que, queramos que no, estuvo casi 14 años gobernando, fue Felipe González, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, para mí hubo más cosas malas, pero dentro de lo que cabe Felipe González mantuvo las normas de convivencia. La norma de convivencia entre todos los españoles. No fue asaltando de forma brutal como ha asaltado, por ejemplo, el señor Sánchez, pues la Fiscalía del Estado, etcétera, etcétera. Y es verdad que Felipe González, como todos decimos, hay que ponerle aparte porque fue un personaje que tiene muchas cosas que criticarle. Pero en definitiva, lo que se quiere romper es el régimen de 78. Y están en ese proceso. El régimen de 78 es la herencia del régimen franquista. Y eso no lo soporta esta gente. Esta gente quiere darle la legalidad a ese Frente Popular golpista que nos llevó a una guerra civil. Y por lo tanto todo eso va a desaparecer. Y Pedro Sánchez ya ha pasado de ser una socialdemocracia a ser un partido marxista y dentro de poco será un partido marxista-leninista, como sus socios de Podemos y como lo de Bildu, que son partidos marxistas-leninistas. Por lo tanto, estamos en un proceso de destrucción masivo de todos los símbolos que se ponen el régimen de 78 para llegar donde quieren llegar esta gente, a un Estado totalitario. Y otra cosa, o sea, yo pienso que nos queda un par de años porque esto va a una velocidad brutal, muchísimo más rápido que Venezuela. Bueno, vamos a ir a publicidad. A la vuelta yo solamente les anticipo la frase, cada uno que piense lo que quiera. La recuperación económica ya se ha iniciado. La recuperación económica ya se ha iniciado. Toma ya, toma ya. Bueno, luego les desvelamos quién es la persona que lo ha dicho. ¿No se lo creen? No, yo tampoco. Vamos a publicidad y volvemos.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Bueno, pues vamos a hablar de tema económico en unos momentos. Por cierto, les vamos a mostrar un documento que si tienen ustedes familiares, amigos o ustedes mismos están en esa situación en la que no les están pagando el ERTE, no se lo han pagado hasta ahora, a lo mejor han empezado a cobrarlo hace bien poquito, o directamente incluso siguen sin cobrarlo, van a entender muchas cosas.
que fue por el caos, que hubo una acumulación, que el colapso. No voy a decir una cosa malsonante, no. O sea, por supuesto que habría alguna parte de causa en eso. Hubo directamente una parte de causa en que alguien decidió políticamente que se pagaban a partir del 10 de junio. Punto, y lo van a ver en unos momentos. Pero antes de eso, déjenme que les hable, porque esto hay que tomárselo con cierta calma, ¿vale? Antes de escuchar a Nadia Calviño decir eso de que ya estamos en recuperación, que nos sale el dinero por las orejas y no nos hemos dado cuenta, antes de eso, con calma, con CalPlus. Bueno, en estos días nos encontramos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Bueno, pues por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren comprar? Directamente a través de internet, a través del teléfono, pues les decimos cómo también. En la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con CalPlus de Mundo Natural. Bueno, ahí lo tienen. Se lo decíamos antes, ahora les mostramos ese documento, pero se lo decíamos antes, una persona dice que estamos ya en recuperación. Vamos a ver, hay una cosa que es verdad, nos hemos pegado tal tortazo que era imposible seguir bajando tanto, pero claro, llamarle recuperación a estar como estamos, de verdad, ¿ya vuelve otra vez el Partido Socialista? ¿No deja de negar la evidencia? Nadia Calviño. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTEs, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado. Toma ya. ¿Lo habíais notado? Hay una expresión americana que es el rebote del gato muerto, que es, en fin, no es particularmente sensible, pero sí que es muy gráfica, que es que si un gato se cae, cuando pega en el suelo, rebota. Sí, básicamente porque no puede atravesar el suelo, claro. Exacto. Claro, que es bueno, como pues, estamos, o sea, es que ya claro, no se puede ir más abajo. Dices. Pues exacto, entonces lo que tenemos ahora mismo es un rebote de gato muerto, pero de llamar a eso recuperación, vamos, si esta es la sensata en el gobierno, en política económica, pues madre mía, apaga y vámonos. O sea, los propios datos del gobierno muestran que hasta 2000, agárrense al sillón, 2038, no vamos a recuperar el nivel de deuda sobre PIB que cerramos en el año 19. Era el 95,5%. No, ninguna cosita así suave, vamos. Endeudados hasta las orejas. Bueno, pues hasta 2038 no vamos a tener niveles de deuda cercanos al 100%. Si hace 10 años o 15 años nos dicen que íbamos a tener deudas del 100% como cosas normales, hubiésemos salido todos corriendo, sin hacer las maletas. Bueno, hasta 2038 vamos a estar así. La verdad que es increíble que en muy poco tiempo, lo decíamos, si se hubieran tomado las medidas adecuadas, si se hubieran tomado en 15 días, se hubiera tomado esto en serio, la pandemia, no estaríamos en la situación que estamos viviendo ahora. Como bien decía Percival, está la teoría del gato muerto, claro. Lógicamente, después de lo que ha pasado, que se ha parado literalmente la economía, en el momento que se abre, pues claro que hay un pequeño repunte de la economía, pero claro, lo que no cuenta es que prácticamente ha bajado un 15% la economía. O sea, ha sido un desastre sin precedentes, es la peor gestión de la pandemia desde el punto de vista tanto sanitario como económico que ha habido en el mundo. Miles de autónomos que han tenido que cerrar, que están ahora mismo intentando buscar la vida, miles de personas, millones de personas que han cobrado tarde y mal los ERTE, millones de personas que se han ido al paro. La situación es dantesca. Es verdad que ahora mismo se está saliendo del estado de alarma y hay como un pequeño paréntesis en esta situación, pero lo veremos todo después de septiembre, que va a ser una auténtica merienda de negros lo que va a pasar aquí en España. ¿Por qué? Porque el país está literalmente arruinado. Vemos al gobierno de España que es incapaz de tomar una medida que ayude a las empresas para salvar los puestos de trabajo. Las medidas que tienen previstas, pues subir más los impuestos y lógicamente ahogar muchísimo más la economía española. Por
por lo tanto, que haya un repunte de la economía es una mentira más de esta gente. Y es que esta gente se cree, como le va saliendo bien, que diciendo una mentira, pues la economía va bien. Diciendo que no muere la gente, como dice el señor Sánchez, pues se cree que la gente no muere por el coronavirus, pero es que la realidad es muy diferente. Decía en su momento, contó en mi programa el señor Corcuera, que decía que en Checoslovaquia el precio de las naranjas pues llevaba 20 años sin subir, y le decía, joder, ¿cómo han conseguido ustedes eso? Y dice, porque directamente no vendemos naranjas, no tenemos naranjas. Pues es que esto es lo mismo, o sea, es que nos están vendiendo la nada constantemente hasta que esto reviente, como pasó en la Unión Soviética, nos estaba vendiendo que era un sistema increíble, que esto era increíble, hasta que estalló la Unión Soviética y veías las colas del hambre pues constantemente, o como ha pasado en Venezuela, sin ir más lejos, ¿no? O sea, era el sistema que teníamos que coger, que copiar, como decía Pablo Iglesias, que teníamos que importar para el sur de Europa, y luego hemos visto cómo ha saltado todo por los aires. Esto va a pasar en España tarde o temprano con esta gente en el poder, porque es que además vemos que tendríamos que tener un gobierno muy potente, muy solvente para sacarnos de esta situación, pero es que tenemos el peor gobierno que podríamos tener en esta circunstancia, por lo tanto, que Dios nos pille confesados. Yo, sinceramente, esto es como si tienes un siniestro total con el coche queda destrozado y te dice el mecánico, no se preocupe, se acaba de ahorrar el dinero de las revisiones anuales. Entonces, yo no entiendo nada, de verdad, pero ¿cómo se puede hacer semejante análisis técnico? Bueno, vamos a una cosa que de técnico no tiene nada, de malvado tiene mucho. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, esta famosa historia de, no, es que nos están pagando los ERTEs porque hemos tenido un atasco, claro, tengan en cuenta. Sí, claro, efectivamente, los empleados públicos han tenido un atasco, no se han reagrupado, no se han reasignado determinados colectivos de empleados públicos que se tendría que haber hecho para haber podido sacar adelante estas cuestiones, porque ha habido infinidad de personas afectadas. Pero atención a este documento, fíjense en él. Este documento que están viendo, y lo van a ver en unos momentitos, viene directamente SEPE, del Ministerio de Trabajo, de la gestión precisamente de esos ERTEs. Bueno, pues cuando lleguen abajo se van a dar cuenta, este corresponde a un ERTE en concreto, que se declaró y se aceptó, es decir, no hubo ningún problema en aceptarlo, en un 17 de marzo. ¿Cuándo finalizaba el plazo del ERTE? Un 9 de junio. Y lo que están viendo ahí rodeado con un círculo, no sé si pueden verlo, es la fecha de inicio de pago. Eso lo firma el Ministerio de Trabajo. Bueno, la fecha de inicio de pago no pone el 17 de marzo, que hubiese sido lo lógico, ¿verdad? De forma que hubiese ido llegando el pago de una forma periódica. No, la fecha de inicio de pago pone 10 de junio. Es decir, el ERTE iba desde el 17 de marzo hasta el 9 de junio y, por orden oficial del Ministerio de Trabajo de la comunista Yolanda Díaz, decidieron que el momento de iniciar fecha de inicio del pago era un día después de haber terminado el ERTE. Y entonces, gran pregunta para la gran comunista Yolanda Díaz, ¿de qué va a comer esta persona? O mejor dicho, ¿de qué han comido todos los que se han visto afectados? Luego sacan el bulo de que esto no tenía nada que ver con una decisión política. No, esto es el atasco, ya saben, el estado de alarma, la pandemia, ha habido mucha gente que se ha contagiado. Sí, todo eso era verdad, pero faltaba un dato, su maldad. Ustedes pusieron la cifra porque ustedes sabían que se iban a quedar sin dinero. Y como no querían parar los gastos de la señora Irene Montero, los gastos del señor Pablo Iglesias, los gastos suyos de todos sus cargazos, las 14 subdirecciones y direcciones adicionales que han creado, el tener el megagobierno gigantesco más brutal de toda la historia de España, como todo eso no estaban dispuestos a pararlo, ¿qué es lo que decidieron parar? La fecha de inicio de pago de los ERTE, el escudo social. Así lo llamó Pablo Iglesias, dijo, no vamos a dejar a nadie atrás. Yo no sé si lo han dejado atrás, delante o a un lado, lo que sé es que le han dejado sin comer. Los del escudo social. Son tan sociales, que cogen y anotan tener a una persona desde el 17 de marzo hasta el 10 de junio sin tener ingresos para poder comer. Si esto lo hace una persona de derechas, no sé, lo de fascista se queda corto. Pero es que lo han hecho los progres. A partir de ese momento pueden hacer lo que quieran. ¿Han visto alguna marea blanca? ¿Alguna marea verde? ¿Algunos estudiantes por la revolución marxista? ¿Han visto ustedes a alguien? ¿Algún sindicato quejándose? ¿Alguna agrupación de estas que hace informes, que sí, están ligados a determinados organismos que tienen todo el mérito del mundo, pero luego sacan unos informes sobre las cuestiones de pobreza para golpear? Ahora han desaparecido esos informes, es una cosa maravillosa. Con la mayor pandemia que hemos tenido, han desaparecido los informes sobre pobreza. Debe ser que junto con el virus ha debido surgir dinero por las calles, debe ser. O sea, toda esta gente, ¿dónde está ahora? No, es que el que decidió no pagar a la gente con ERTEs era una comunista, Yolanda Díaz, de un gobierno social comunista conformado por socialistas y comunistas. Y entonces todos callados. Y además es que
hablábamos de que se han sucedido todos los temas. Según Tezanos, acordaros que claramente la situación de los españoles, después de la pandemia, cuando empezó la pandemia, la situación económica era muchísimo mejor. Ojo hasta qué punto llega la manipulación. Yo conozco muchísima gente que no ha cobrado los ERTES hasta el día 10, que la ha pasado muy mal. Gente que lógicamente ha tenido que vivir como ha podido de sus ahorros o de ingresos de otros familiares. Esto no tiene nombre, porque hay personas que viven prácticamente al día y 3 meses sin cobrar ni un duro por culpa de esta chusma política. Lógicamente es algo deleznable. La gente tiene que vivir y no puede vivir de palabras vacías como suele hacer este Partido Socialista y este Partido Comunista. Y lógicamente España no es un país, es un país que tiene una situación económica muy dantesca y sobre todo una situación económica que podría haber sido de otra forma si se hubieran hecho las cosas de otra forma. Estamos hablando de un escudo social. ¿Sí, un escudo social para qué? ¿Para qué? ¿Para comprar votos, como quiere hacer el señor Iglesias con el ingreso mínimo vital? Lo que quiere es que haya subvencionados para que él pueda mantenerse en el poder, como hizo en su momento el señor Chávez. Ese es el escudo social, mientras que la gente normal, la gente que está viviendo, que tiene su cierta libertad, viviendo de su sueldo y de su trabajo, esa gente hay que estrangularla hasta el final, esa clase media, porque esa clase media sabe que no le va a votar. Ellos saben muy perfectamente a quién se dirigen, con sus escudos sociales, con sus subvenciones y con sus ayudas. A aquellos que de alguna forma les tienen ya cogido por cierta parte para que les voten. Y quieren de alguna forma que la clase media vaya avanzando o vaya bajando hasta esos niveles de pobreza para que también por medio de una subvención parezca que son sus salvadores. Ese es el escudo social que pretende esta gente, la subvención absoluta a más de 20 millones de personas por medio de pensiones, por medio de sueldos vitales, etcétera. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Y ese es al final, ¿qué resultados trae? Las colas del hambre, las colas de los piojos y las colas de Venezuela. Esto dedicado para ti, Percival. Si te habías sorprendido con Nadia Calviño y dices, si esta es la sensata, Escrivá era de los sensatos, ¿no? Pues también ve la recuperación. Él va caminando por la calle y ve a la gente pensando en, me voy a quitar este SEAT, me voy a quitar, ya está viejo, y me voy a comprar ahora, en estos momentos me voy a comprar un Ferrari, hombre, que me veo yo poderoso justo después de la pandemia. Desde el punto de vista directamente de lo que son no renovación de contratos o despidos, se produjo esta situación que es habitual en España de un enorme ajuste en el mercado laboral. Estamos en una situación con información hasta ayer de una recuperación del empleo de unos 286.000 afiliados más. Es decir, en las semanas que transcurren del mes de mayo y lo que llevamos de junio, estamos cerca de haber recuperado 1/3 de la destrucción de empleo que se produjo en los momentos más intensos de la crisis. Pero vamos a ver, que es que estamos en verano. Vamos a ver, que es que lo que nos acaba de decir es que 2/3 nos han recuperado y estamos en el momento en el que tendríamos que estar contratando por todas partes por la campaña de verano. Pero por favor, pero no queda nadie al frente del timón en este gobierno. O sea, este también era de los listos. También. Dice, estamos muy bien porque hemos recuperado 1/3 de lo que habíamos perdido. Por cierto, en estos momentos tendría que ser cuando nos estuviésemos saliendo del mapa, contratando gente, porque nuestro sector turístico nos aporta nada más y nada menos que 150.000, 155.000 millones de euros por año. Pues si estamos a 1/3 de contratación, hágame usted las cuentas, lo bien que estamos. Este era otro de los espabilados del grupo. Hablando de escudos sociales, esta crisis lo que pone encima de la mesa muy claramente es que el verdadero escudo social son las empresas. O sea, totalmente. Lo que da protección social a los españoles en gran medida son las empresas, porque evidentemente te dan ingresos y te dan la protección que deriva de las cotizaciones sociales, etcétera. Y el problema que tenemos que tener muy presente es que hay unas 3 millones de empresas en España, una gran mayoría de ellas, como todos sabemos, son pymes, es decir, o autónomos o pequeñas, o sea, autónomos unipersonales o bares, restaurantes, pequeñas empresas también que suelen ser autónomos de 2 o 3 empleados,
Y la gran duda es cuántos van a sobrevivir a esta crisis. Hay algunas cifras que han empezado a ponerse encima de la mesa. Hace un mes, que es la última cifra que he visto, no sé si alguno de vosotros lo habréis visto, habían desaparecido entre 150 y 175.000 empresas en España. Es decir, no es que sean un ERTE, no es que se hayan congelado, es que ya han echado el cierre. Y cuando una empresa echa el cierre, o sea, no solamente se van a la calle sus trabajadores, sino que esos trabajadores van a tener mucho más difícil encontrar un trabajo porque las empresas, o sea, la oferta de empresas para contratar es mucho menor. Ahora, al parecer se ha descongelado la economía, algunas de esas empresas está por ver si pueden descongelarse, si pueden volver a funcionar, o si los gastos que han tenido durante estos 3 meses, porque muchas habrán tenido que seguir pagando alquileres, gastos estructurales que no hay forma de quitarte de encima, si eso se las ha llevado por delante o no. Seguramente no tengamos idea de cifras de empresas destruidas hasta septiembre, ¿no? Porque además, como bien decía Carlos, las fechas de verano, bueno, pues lo tapan todo un poco, algo de actividad turística va a haber, pero eso va a ser el chocolate del loro. Yo me temo que van a ser cientos de miles de empresas las que se lleve por delante esta crisis, y eso sí que no hay forma de arreglarlo en septiembre. Y ese es el escudo social sin el que nos estamos quedando los españoles para darnos ingresos y para darnos cotizaciones. Lo que levanta toda la actividad económica es siempre la creación de empleo, y eso lo hacen las empresas. Cuando el sector público crea empleo, lo que hace es coger dinero del sector privado para fabricar un puesto de trabajo. Y por el camino, evidentemente, se tiene que llevar algo por el coste burocrático. Por lo tanto, de la unidad quitada de una actividad privada, llega menos a ese empleo. La única forma de crear riqueza es apoyar las empresas, la única forma. Esto los primeros que deberían entenderlo son algunos empresarios, que se dedican a hacer ahí un baile a doble agua, ¿verdad?, entre el gobierno, entre el mismo que les está destrozando el tejido para poder desarrollar su actividad empresarial. Van viendo desde sus ventanas, muy lujosas, unas torres maravillosas, van mirando y dicen, mira cómo viene un comunista, mira cómo vienen separatistas, mira cómo vienen proetarras al gobierno de Madrid, mira cómo lo condicionan todo, mira cómo nos implantan una agenda comunista, mira cómo nos van quitando libertades, y luego llegan a una conclusión maravillosa que es, pero yo voy a seguir aquí. No, si esto llega a su último término, ustedes no van a seguir ahí. Entonces, a lo mejor va siendo el momento de que la transición se cierre y ustedes, grandes empresarios, se atrevan a hacer lo mismo que hacen los empresarios en Estados Unidos, que se posicionan políticamente y no pasa nada. A eso se le llama libertad. Hasta que no tengamos ese grado de madurez democrático, esto no será una democracia plena, porque ustedes seguirán callados y seguirán, sí, rabiando en las comidas, algunas de ellas con nosotros, y te dicen, qué mal va la cosa, lo que tenéis que hacer, y yo ya, muchos de ellos ya se lo digo, yo lo hago, de hecho, lo que tengo que hacer ya lo hago, a lo mejor ustedes tienen que hacer algo. A lo mejor los empresarios tienen que empezar a personalizarse, a dejar constancia de que no están dispuestos a aceptar esto y a intentar garantizar que España siga siendo España, siga siendo un Estado de Derecho, mantenga seguridad jurídica, las leyes se cumplan, los malos vayan a prisión, los que tienen crímenes, y los buenos sean aupados a las mejores posiciones. Así funcionan los países, pero mientras que determinados empresarios sigan bailando el agua y diciendo qué maravillosos nos vamos a llevar bien con aquel que nos quiere estrangular, pues no dejarán ustedes de comprar la soga con las que se les ahorcará. Y retomo la mítica frase. Allá cada cual con su historia. España necesita de mucha gente y no solamente de los 4 que estamos y el del botijo, dándole sistemáticamente a explicar lo que está pasando. A algunos de los que tienen una posición más poderosa, a lo mejor se nos podrían sumar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Última frase, Jesús Ángel. Pues que yo creo que será la sociedad civil española la que saque adelante el país, como ha hecho a lo largo de su historia, y tarde o temprano sacaremos lo mejor de nosotros mismos para sacar a esta gente del medio, y sobre todo que nos vamos a ayudar los unos a los otros para suplir la ineficacia del gobierno. A ver si es más pronto que tarde. A ver, que Dios nos pille confesados. Que de momento, en esta batalla me da que los malos nos llevan una cierta ventaja. Bueno, muchísimas gracias a los dos, lo dejamos aquí. Ya saben, con Jesús Ángel Rojo, los sábados. Aquí le tienen, dando guerra ahí con el mundo al rojo. Más rojo que nunca. Javier al rojo lo tienen de lunes a viernes. Y conmigo, ya saben, la cita 10 de la noche en todos esos sitios donde les hemos dicho, 10 de la noche los domingos. Y hasta entonces, les esperamos y a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida.
Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.